Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día jueves 14 de diciembre del 2023 son las 4:04 de la tarde. Yo estoy aquí para hacer una parte de mi trabajo, de mis tareas que mi Señor me manda hacer. Me cuesta hacer mis tareas, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? Yo estoy aquí por un sueño que tuve el día 2, estoy aquí por un sueño que tuve el día 12 de diciembre del 2023, en la madrugada. Pero como el Señor no me había dado un versículo bíblico, yo no lo podía venir a decir, sino que estaba meditando del sueño en la oración, vea. Pero el día 13 de diciembre del 2023 a las 6:59 de la mañana, el Señor me dio un versículo y me dijo, con este lo vas a decir. Entonces yo me sentí feliz y segura, porque debemos de esperar a que mi Señor los confirme, ¿verdad? Si así, confirmado, la gente no cree, no digamos sin confirmar. Ese me dio el Señor, pero en algo más que el Señor me reveló, yo me voy a respaldar en Juan 19, 31 al 34 tal vez, ¿verdad? Así es que voy a ir primero a leerle, después le revelo. Le voy a leer Segunda de Crónicas 36:20, que fue el que el Señor me dio. Yo le voy a decir una cosa, yo aquí no entiendo, yo aquí vengo a dar lo que Dios me da. Porque yo no estoy para entender, yo estoy para obedecer. Amén. Porque nadie sabe cómo Dios trabaja, ni cómo Dios va a trabajar, ni cómo Dios está actuando hoy en día. Nadie sabe. Lo que le puedo decir yo es que todos estamos perdidos. Eso sí que le puedo decir. A través de las revelaciones que el Señor me está dando. Amén. Dice, cuando yo le lea 20 de Segunda de Crónica 36:20 que el Señor me dio, ahí me va a mandar a Jeremías y voy a ir a Jeremías. ¿Okay? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Segunda de Crónica 36:20. Dice, los que escaparon, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él. Fueron siervos de él y de sus hijos. Siervo de él y de sus hijos. Hasta que vino el reino de los persas. Está hablando de Nabucodonosor y Sedequías. Porque en el 11 dice reinado de Sedequías. Pero el Señor me dijo, vete a Sedequías 20. Y aquí estoy en Sedequías 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años fueron cumplidos. Jeremías 25, 11 y de ahí Jeremías 29:10. 25:11. 25:11 dice, y toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán
y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora voy a 29:10 del mismo Jeremías. Santo, poderoso Rey de Gloria. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bendito mi Padre. Ahora le voy a leer. Juan 19, 31 al 34. Juan 19. Mm. 31. Juan 19, 31. 31. Estoy en Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí a los que estaban crucificados en la cruz. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Jesús. Estamos aquí leyendo de Jesús cuando fue al madero. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Le he leído Juan 19, 31 al 34. Pero lo que yo le voy a revelar aquí me respaldo en Juan 19, 34. Abrieron el costado. Ahí en el 34 me respaldo yo lo que yo le voy a decir aquí. Yo pienso que los significados de los sueños, no es solo un significado. Los sueños, por sueño el Señor lo está hablando. Y lo está hablando no solo de una cosa, lo está hablando de muchas cosas. Lo está hablando de las guerras, lo está hablando de la calamidad y la pobreza y la desgracia que hay espiritualmente. Porque nosotros no estamos preocupados por la comida espiritual, estamos preocupados por lo terrenal, pero espiritualmente definitivamente no nos preocupamos de nada. Definitivamente de nada nos preocupamos. Y es de eso que es de eso que deberíamos de estar preocupados, porque estamos totalmente en calamidad de la palabra de Dios. Yo le estoy hablando de palabra de Dios, de unos buenos siervos, de aquellos que se amarran los pantalones como Pedro. De eso le estoy hablando. Y de eso estamos sufriendo. Hay calamidad de palabra. Hay calamidad de comida espiritual. Estamos en calamidad y en pobreza de comida espiritual. No la queremos, no la aprovechamos, la pateamos, la desconocemos. A fin, la desconocemos. Bendito mi Padre. Yo veía un asolamiento. Yo veía un asolamiento como un desierto y una carretera. En esa carretera nada más iba un vehículo donde iba una persona, pero solo esa persona iba de adulta. De ahí eran menores de edad las que iban con esa persona en ese carro. E iban deprisa, que no lo fueran a ver. Porque si los veían, los iban a detener y los iban, ya sabe qué,
los iban a matar. Y por aquella calle no se veía absolutamente nada, nada ni nadie. Aquello era como que si no hubiera nada más. Aquello estaba totalmente muerto, como que no había como que no había más gente ahí. Nada más aquel carrito que iba a toda velocidad, donde iba aquella persona con aquellas personas, con aquellas menores de edad que eran niñas, unas menores de edad. Pero aquella persona iba con miedo, que no fueran a encontrar a nadie, que no lo fueran a descubrir que íbamos ahí, que iban ahí en el carro, que no fueran a descubrir que llevaba, que aquel motorista, que aquel conductor, que no fueran a descubrir al conductor que llevaba a aquellas personas arriba para cierto lugar. Entonces la persona mayor que iba con las menores iba a orar y orar y orar y orar, orar y orar para que no fueran descubiertos. Llegaron llegaron a un lugar. Ese lugar donde se llegó eran unas casas, pero no eran casas de ladrillo, nada. Eran unas chozas grandes, pero eran hechas como no eran ni de ladrillo, ni eran de concreto, ni eran de lodo. Eran como de madera. Y aquellas personas no eran blancas, aquellas personas eran como morenas. Aquellas personas tenían como el color que tienen los orientales, como el color que tienen las personas del África. De ese color eran las personas. Entonces yo lo veía y no había nada que comer. Absolutamente nada que comer. Pero aquellas personas no se preocupaban por la comida, andaban entretenidas por otro lado. Y yo vi en el suelo unas migajas así blanquitas, como esta pared blanquita, como que si eran leche. Vi aquellas migajas y eran de pan. Aquellas migajitas blanquitas eran de pan y estaban en el piso. Y aquella gente no tenía nada que comer. Y yo les decía, pero no tienen que comer, pero la comida está tirada. ¿Por qué la tiran si no la quieren? Y las personas, y les decía yo, y de paso las patillas. Fíjate el sueño. Y de paso las patillas, les decía yo. Y las mujeres pasaban y no les preocupaba lo que estaba ahí tirado. Y eran así, una cantidad así, blanquita. Y les decía yo, está tirada la comida. Y las hormigas se la están comiendo. Aquella comida estaba blanquita en el piso. Y un montón de hormigas negras, pero un montón. Que aquella comida blanquita era muy poca para el montón de hormigas que habían, hormigas negras. Pero lo raro que las hormigas no se comían la comida. Nomás pasaban alrededor y no le hacían caso a aquella comidita blanquita. Y les decía yo, mira, ni las hormigas se la quieren comer. Y les decía yo, pero este montón de hormigas, les decía yo, ustedes caminan sobre ellas. Las hormigas estaban dentro de aquellas casas. Ustedes caminan sobre estas hormigas y no las pican, les decía yo. Y veía que eran hormigas negras. Y les decía yo, es que son hormigas locas. Hay de varias clases de hormigas. Hay unas más bravas. Pero estas hormigas negras son unas que nomás caminan de allá para acá, pero no pican. De esa clase de hormiga había ahí. Eran negras, son un montón. Aquellas casas nomás tenían el techo y la pared. Pero no tenían, adentro no había nada. Era totalmente calamidad, no había nada. No había una mesa, no había una silla, definitivamente nada. No había nada. Nomás había aquellas migajas blanquitas dentro de aquellas casas. Blanquitas. Y las hormigas sobre aquellas cosas blanquitas que no se las comían. Pero era un montón de hormigas, negras, era un montón de hormigas. En aquella cantidad de comida
que la cantidad de comida era muy poca para la cantidad de hormigas. Pero era comida blanquita, blanquita, eran como migajitas, como que fueran migajas de pan, como que fueran migajitas de arroz, blanquito, blanquito. Y aquel gran hormiguero. Entonces salí yo hacia al lado y me encontré con un niño así, como de unos 10, 12 años, un niño no tan alto así. Y ese niño aquí en el costado traía una pequeña, como una pequeña manchita. Y yo le había dicho, una pequeña manchita, y yo le había dicho, ¿qué es eso? Le he dicho yo, ¿qué es eso lo que traes ahí? Porque aquel niño estaba sin camisa, estaba desnudito. Y le he dicho, ¿qué es lo que traes ahí? Y se lo había tocado. Nomás se lo toqué y salió sangre, brotó sangre, 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 sangre del costado de aquel niño de aquí. Salía sangre, sangre, sangre. Yo nomás no se lo pellizqué, nada más le he dicho, ¿y qué tienes ahí? Porque yo le había visto como rojito ahí, nomás se lo toqué y salió el montón de sangre. Y había otra persona ahí y le decía yo, le poníamos papel, no hallamos con qué estancarle, no hallamos con qué estancarle la sangre al niño. Se la poníamos y le poníamos y no había nada con qué estancarle la sangre. Y le decía yo, se va a desvaciar, no le podemos estancar la sangre, se va a desvaciar. Yo preocupada, se va a desvaciar. Pero el niño, bien fresco, el niño tranquilo, nadita de preocupado porque se le estaba saliendo del costado el montón de sangre. Entonces los preocupados éramos nosotros, yo y otra persona que estábamos auxiliando al muchachito. Entonces le decía yo, se va a desangrar y se va a morir. ¿Y a dónde vamos a ir a pedir ayuda? Era de noche. Era de noche y no había a dónde pedir ayuda, no había a quien pedirle ayuda. Aquello era desolado, no había. Y le decía yo, llevémoslo y salgamos en que sea en oscuro. Tenemos que encontrar a alguien que nos ayude a detener en la sangre a este niño. Desperté. Aquí en el costado, mira. Bien raro que en el costado derecho, era el costado derecho. El costado derecho que el niño le brotaba sangre y sangre y sangre y sangre y sangre. Y no se le detenía. Por más que nosotros le poníamos, yo veía que le poníamos como papel blanco, queriéndole detener la sangre. Y no se le detenía aquella sangre al niño del costado derecho. Tirar y tirar sangre. Eso fue la revelación que el Señor me dio. Así es que si nosotros espiritualmente, los que tienen interpretación de sueños lo pueden interpretar, pero nosotros espiritualmente, si los ponemos a pensar en la revelación, le vamos a encontrar el significado, porque tiene mucha significación. Está anunciando calamidades, hambre, miseria, más guerras. Está anunciando que mi amado Señor Jesucristo dio su sangre, dio su vida por todos nosotros, por los que hacen guerra, por los que hacen la guerra y por los que se enfrentan a guerra. Por toditos, por uno y por otro, dio su vida mi Señor. Y con su sangre, los vino a redimir a todos. Sin embargo, nosotros tenemos en poco la sangre del Cordero. Nosotros tenemos en poco la sangre del Cordero. Ni los acordamos. Nomás sabemos que somos de Dios, pero no sabemos del fondo, de dónde viene el Evangelio. Nomás los congregamos y andamos con la Biblia y se los olvida el fondo de dónde viene esa salvación, que viene de un ser humano que murió, que en el costado derecho le hicieron un agujerito con la lanza, del cual echó sangre y agua, mi Señor. Cristo le ama, Dios le bendiga, muy buenas noches.